Y le voy a pedir ahora que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Verso 31. Juan 8:31. Dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note esta expresión porque es importante, que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, o permanecen en mis palabras, les dijo Jesús, serán verdaderamente mis discípulos. Hoy vamos a hablar acerca de genuinos o de apariencia. Vivimos en una época, usted y yo, donde muchas cosas son genuinas, pero también muchas cosas son de apariencia. Vemos apariencia desde ropa, artículos, joyería, que te ofrecen en algunos lados y te dicen que son genuinas, pero realmente son cosas de apariencia. Y eso me hace recordar una historia que en una ocasión un hombre soltero, ¿verdad? Un día fue al teatro, iba a cantar en el teatro una mujer soprano, y cuando la escuchó, ¿verdad? Dijo, wow, esa mujer está maravillosa. Voy a preguntar si es casada, y si no es casada me interesa. Y bueno, preguntó, se informó, se dio cuenta que esta mujer no era casada. Compró un ramo de flores grande, se lo llevó, le dieron oportunidad de ir hasta el camerino, le entregó el ramo a la mujer y le dijo que la invitaba a cenar. Un día que pueda le invito a cenar, y ella accedió. Fueron a cenar varias veces, no sé si meses, pero fueron a cenar. Y una de esas veces en que fueron a cenar, él le dijo, me quiero casar contigo. Y entonces ella le dijo, ¿de verdad te quieres casar conmigo? No importa que aún no me conoces, no sabes de mi vida. Y entonces él le dijo, no me importa nada. Lo que quieres es estar solo contigo, dijo aquel hombre, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y ¿qué cree que sucedió? Se casaron. Se casaron, y en la luna de miel, en la noche de la luna de miel, en la habitación, ella frente al tocador, ¿verdad? Ahí estaba alistándose, y que se quita su ojo postizo. Y luego se quita su pierna que no era real, y se la quita. Y entonces el hombre, al verla, dice, canta, mi amor, por favor, canta. Casi se desmaya, ¿verdad? El ser genuinos, mis hermanos, ser genuinos no depende de lo que vemos o tenemos, sino de lo que somos por dentro, en nuestro interior. Eso es importante. Nunca se me olvidan las palabras de mis hijos. En un tiempo ellos me dijeron, papá, lo único que te pedimos, no cambies, no dejes de ser lo que eres en Cristo Jesús. De verdad, mantén tu corazón siempre humilde, mantén tu corazón sencillo. Y nunca se me olvidan las palabras de mis hijos, siempre aquí las traigo presentes. Porque debemos ser genuinos, no en apariencia. Déjeme contarle otro ejemplo. Ahora en diciembre hicimos un viaje como familia. Mis hijos se pusieron de acuerdo, dos de mis hijos se pusieron de acuerdo, y ellos y nosotros con un poco más pudimos hacer un viaje de vacaciones en un crucero. Yo nunca me había subido así en un crucero, ¿verdad? Yo dije, pues ¿cómo se ha de sentir? Bueno, la verdad es que me gustó, ¿no? Yo les dije, ¿cuándo vamos otra vez, hijos? Y entonces en el crucero, un día el crucero llegó a Cozumel. Y cuando tú te bajas del barco, porque tienes que bajarte para conocer, y cuando te bajas ahí mismo en el embarcadero hay negocio de muchas cosas, principalmente negocios de venta de plata y oro supuestamente, y otros artículos.
Y recuerdo que caminando por ahí, mi esposa y yo y mis hijos, yo vi un negocio donde me gustó una pulsera que parecía oro. Yo se la pedí que me la diera y la vi. Y como yo tengo pulseras de oro laminado, que no es oro puro, y entonces yo dije, no, este no es oro puro, este es oro laminado. Y se me ocurrió preguntarle al vendedor, oye, ¿y cuánto cuesta esta pulsera? Y que me dice, $500. Me asusté. $10,000. Pues no es oro puro. Pero el vendedor me decía y me aseguraba que era oro puro. Esta pulsera tenía la apariencia. ¿Tenía qué? La apariencia de ser oro puro, de ser oro genuino, pero no lo era. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese no era su verdadero valor. Una pulsera así vale mucho menos. No cuesta ni siquiera $1,000. O sea, menos de $50. Esto era apariencia, no algo genuino. Y así es, mis hermanos, como muchas cosas que se manejan de apariencia no son genuinas. Y seguramente alguna vez te han vendido algo que no es genuino y tú lo has pagado como algo genuino, ya sea una bolsa, ya sea un reloj, ya sea joyas o ropa, ¿sí o no? No todos, Yo me acuerdo una vez uno de mis hijos llegó a la casa feliz, venía de su trabajo feliz, porque dice que en internet vio una pulsera. Pues no es lo mismo verla en internet, pero la vio la pulsera, se puso de acuerdo con la persona y le llevaron la pulsera a su trabajo. Era un collar, ¿no? Y que según eso era oro y todo eso, y lo compró. ¿Y qué cree que pasó con ese collar al día siguiente? Ya estaba todo manchado. Se le quitó la felicidad. Jesús en las Escrituras nos habló mucho sobre ser genuinos y no de apariencia. Incluso cuando nos llamó para seguirlo, nos llamó para que tú y yo fuéramos discípulos genuinos de Él y no de apariencia. Y nos puso el ejemplo Jesús. Jesús fue genuino en su propósito de venir a este mundo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue genuino. Fue genuino en enseñarnos a vivir como verdaderos hijos de Dios y no de apariencia. Jesús fue genuino en ocupar nuestro lugar de culpa para presentarnos a nosotros como inocentes delante de Dios. Jesús fue genuino en perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Jesús fue genuino al salvarnos de toda condenación y acercarnos al Padre. Nada, mis hermanos, nada de todo esto fue apariencia. Todo lo que hizo Jesús fue genuino. ¿Cuánto le dan gracias? Por eso, al seguirlo tú y yo, Él desea que lo hagamos como Él lo hizo, siendo discípulos genuinos, discípulos que obedecen, dispuestos a pagar el precio por agradar a Dios, discípulos que luchan todos los días con su carne y no le dan la victoria, discípulos que permanecen hasta que Él regrese. Pero tristemente, mis hermanos, las redes sociales, ¿y por qué digo las redes sociales? Porque yo sé que la mayoría usamos redes sociales. A lo mejor unos cuantos no, pero la gran mayoría, las redes sociales están plagadas de apariencias, mentiras, ficciones que ofrecen un mundo aparente lejos de la realidad, de lo genuino. En las redes sociales encuentras superficialidad en las comunicaciones, la facilidad de aceptar lo que aún no es genuino. Por ejemplo, déjame ponerte este ejemplo. Hace unos días, hace 8 días, fueron las elecciones para escoger magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Pero antes de estas elecciones, corrió
una comunicación, corrió un rumor: no votes, no votes, porque es la ruina del país. ¿Y cuántos, mis hermanos, hicieron caso a este rumor, hicieron caso a esta comunicación? ¿Y saben qué? No votaron. Y nunca te imaginaste que ese rumor y esa comunicación pudo haber surgido de otro partido contrario. No podemos gobernarnos por las redes sociales. ¿Cuántos no se la pasan metidos en las redes sociales todos los días? Ahí están en las redes sociales, cerebros conectados con máquinas. Y saben el daño que hacen las máquinas, ni se imagina. Hay estudios, hay estadísticas del tiempo que pasas en las redes sociales y lo que éstas producen, provocan en tu vida. Me ha tocado conocer casos, y se los digo porque me ha tocado casos de consejería, donde a través de las redes sociales, por ejemplo, una joven cristiana ha contactado con un joven. Este joven de otro estado o de otro país le saca información y resulta que el papá de la joven es un empresario. Entonces aquel hombre, así que este hombre le ofrece 1000 maravillas a la joven se encandila, se casa con él, se casan por bienes mancomunados y el hombre es todo un vividor sacándole dinero al suegro. ¿Dónde he visto esto? ¿En la iglesia? Sí, los casos que yo he visto son de gente de la iglesia. Nos dejamos llenar la cabeza de apariencias aún siendo cristianos y no de lo genuino que está en la palabra de Dios. Vaya conmigo al texto de inicio, Juan capítulo 8 verso 31, y vamos a aprender, porque el Señor quiere que tú y yo salgamos de aquí con la mentalidad: debo ser un discípulo genuino de Jesús. Juan 8, 31, por favor. Y ahí nos vamos a mantener en este texto, vamos a ir viendo cosas en el capítulo 8. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Que habían qué? Esta fe que habla aquí no era genuina, ¿sabía? Esta fe no era genuina, era una fe de apariencia. Por eso Jesús les tuvo que confrontar y decir: aún ahí entre la multitud estaban sus discípulos. Y entre esos discípulos usted sabe que había uno que era diablo. ¿Quién era? Judas. Ahí estaba entre ellos, pero había una multitud que le seguía, que dice: esos judíos que le seguían a Jesús, creían en él. A ellos les confrontó con estas frases: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y permanecer en la palabra de Dios significa que nosotros no solamente seguimos la doctrina sana de la palabra, sino que también la obedecemos hasta que Él venga. Y Jesús está diciendo que entonces, si lo hacemos, seremos genuinos, no de apariencia, verdaderos discípulos de Jesús. ¿Y cómo sabemos que ellos no eran genuinos aquí en este texto? ¿Cómo lo sabemos? Ahora vaya conmigo a Juan capítulo 8, verso 39 en adelante. Dice ahí, voy a brincarme unos versos para no se me vaya más el tiempo, ¿no? Así que nos brincamos hasta el verso 39 del 31 que leímos. Ahí hay un diálogo de Jesús con ellos, ¿verdad? Y entonces ellos aquí responden, y vea, respondieron y le dijeron a Jesús: nuestro padre sabrán.
bien celosos. Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí. A ver. Unos que creían en Jesús, ¿qué querían hacer? Ahí dice la escritura, ¿qué querían hacer? Matarlo. Eso significa que su fe no era genuina. Eran simpatizantes del evangelio, pero no eran genuinos. ¿Y cuántos no hay hoy que dicen creer en Jesús, pero que con sus conductas, con su comportamiento, con su carácter, con su forma de ser, están tratando de crucificar nuevamente a Jesús? Matarlo. Déjenme contarles una ilustración. Esta es una ilustración de un joven que supuestamente quería conocer en persona a Jesús. Él oraba y pensaba y decía: ay, si Jesús se me apareciera a mí, qué bendición sería. Un día Jesús contestó su petición. Un día Jesús se le apareció al joven, y cuando se le aparece al joven, este joven no sabía qué hacer con Jesús. Ahí está Jesús enfrente de él, mirándolo a sus ojos. Ay, Jesús, siéntate. Lo lleva a la sala de su casa, lo sienta. ¿Qué te puedo ofrecer, Jesús? ¿Qué te parece si vemos una peli? Una buena peli, Señor, nos la vemos tú y yo, ¿verdad? Jesús mirándolo a los ojos. Eso es lo que hace el Señor cuando lo invitamos a nuestras casas, a nuestras vidas. Jesús siempre se nos queda mirando a los ojos, esperando qué le vamos a ofrecer. Y ahí está aquel joven: bueno, está bien, ¿no quieres ver una peli? Mira, Jesús, a lo mejor en tu tiempo no había celulares, pero hoy hay celulares. ¿Qué te parece si nos echamos todo el chisme de Facebook, TikTok y todas las redes sociales? Te vas a divertir, Jesús. Y ahí está el joven abriendo su celular y mostrándole, y Jesús mirándolo a los ojos. Y para no hacerles larga la ilustración, timbra el teléfono de su casa. El joven corre, levanta el teléfono, ¿y quién creen que era? La novia. Oye, Juan, quiero ir al cine, vámonos al cine. Ahorita hay una película muy buena. Y él le dice: oye, ¿qué crees? Aquí está Jesús personalmente conmigo. ¿No quieres venir a verlo y conocerlo? Y él le dice: no, llévame al cine. Yo quiero ir al cine. Y entonces el joven cuelga, viene con Jesús, Jesús mirándolo a los ojos, y le dice: oye, Jesús, fíjate que me acaban de llamar, que mi abuelita se puso muy mal. Espérame aquí, ahorita vengo. Entonces el joven deja a Jesús sentado, se dirige hacia la puerta de salida de su casa, y cuando va a llegar a la puerta de salida de su casa, ¿quién creen que venía detrás de él? Jesús. Voltea: ay, Jesús, te dije que me esperaras, no te puedo llevar a donde voy, espérame aquí, mi abuelita está bien mala, espérame por favor. O sea, no ocupa a Jesús para llevarlo con su abuelita que la sane, ¿no? Entonces ahí lo lleva y lo vuelve a sentar. El joven otra vez va hacia la puerta, quiere salir, y otra vez Jesús detrás de él. ¿Cuántos han invitado a Jesús a su vida? Nomás 3. Qué triste. ¿Cuántos han invitado a Jesús a su vida? Yo sé que la mayoría lo hemos hecho, o todos. Y si tú has invitado a Jesús, Jesús va a ir contigo a donde tú vayas. Si tú sales de aquí y tú decides y tú dices: yo voy a ir a echarme unas chelas, ¿sabes quién va siguiéndote?
¿Eh? ¿Sí lo sabías? Jesús. Pero tristemente la tercera vez cuando él se quiere ir y Jesús viene detrás de él, el joven viene enojado, agarra a Jesús. No te dije que me esperaras, que ahorita vengo. ¿Y saben qué hace? Lo vuelve a crucificar. Es una ilustración, pero eso es lo que muchos hacen con Jesús. Vidas de apariencia, no genuinos. Jesús, cuando tú lo invitas a tu vida, a tu casa, Jesús siempre va a estar ahí. Y a donde tú vayas, Jesús va a estar ahí. Si tú vas a tu trabajo, Jesús va a estar ahí. Te va a oír cómo hablas, te va a oír cómo te comportas, te va a ver cómo te conduces. Ahí estará Jesús. Si vas en la calle conduciendo, Jesús está ahí junto a ti para ver cómo respondes en el tráfico, cómo respondes a aquel que se te atravesó, ¿verdad? Ahí está Jesús. ¿Genuinos o de apariencia? Ahí está Jesús con estos hombres, ¿verdad? Les dice Jesús, seguimos ahí en Juan 8:40. Hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Un discípulo genuino de Jesús habla la verdad, sigue la verdad, practica la verdad. No anda con rodeos, no anda con chismes, no anda con críticas. Su vida es una evidencia de ello. Cuando tú ya te envuelves te juntas con 4, con 5 y estás, y ya te fijaste, y ya supiste, y ya esto, eres un aparente, no un genuino. El genuino no está metido en eso. El genuino se pone un cierre en su boca. El genuino se preocupa por su vida, por hacer bien las cosas en su vida, por seguir la verdad, practicar la verdad y evidenciar en su vida la verdad. Y le sigue diciendo Jesús en Juan 8:41: ustedes hacen las obras de su padre. Hágale así. ¿Qué les quiso decir aquí Jesús? Si hay algo que debemos entender muy claro tú y yo, es que somos un producto de quien somos hijos. Y no estoy hablando de lo natural, que también así es. Estoy hablando de lo espiritual. Si somos hijos de Dios, debemos ser un producto de la naturaleza de Dios. Así es como debe de ser. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes hacen las obras de su Padre, las acciones, se comportan, se conducen, piensan, hablan, actúan como su Padre. Todavía no les suelta la bomba. Y entonces ellos le respondieron bien orgullosos, bien sencillos, simples, ¿verdad? Entonces le dijeron: nosotros no somos de fornicación. Un padre tenemos, ya no es Abraham. Nuestro padre es Dios. Híjole. Yo quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes su padre es Dios? Qué responsabilidad, ¿sabías? Nuestro Padre es Dios. Decir nuestro Padre es Dios implica responsabilidad. En esas palabras, ¿cuántas veces no lo hemos oído o incluso no lo hemos llegado a expresar esas palabras y no checan con nuestras acciones, no concuerdan con nuestra conducta, con nuestro carácter? Si verdaderamente somos genuinos y nuestro Padre es Dios, esto quiere decir que debemos concordar con las palabras de Dios, las palabras del Señor. Mi conducta, mi carácter, mi forma de ser debe concordar con eso. Si no, estoy fuera, estoy en apariencia.
y no en una realidad, no en una verdad, como esas pulseras. Como ese hombre, ¿verdad? Que le dijo a la mujer: no me importa nada, te voy a amar. Y ya que se quitó el ojo y la pierna, usted dijo que le iba a amar, no le importaba nada, ¿no? Ahora ámela. ¿O no, hermanos? Juan 8:42. Jesús les dijo, escuchen: si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Y aquí Jesús está mencionando implícitamente un punto muy importante. Hermanos, no nos engañemos. Si somos verdaderos hijos de Dios genuinos, la característica que nos debe de identificar es el amor. ¿El qué? El amor. Y el amor no al que te ama, no al que te bendice, no al que te ayuda. El amor al enemigo, al que te hace la vida de cuadritos, al que te hace la vida difícil. Si de verdad nuestro Padre es Dios, las características de Él tendríamos amor. Amaríamos, pero ¿cuántos muchas veces vienen a la iglesia y en su corazón aborrecen a alguien? Ay, es que esa mujer me cae bien gorda. Fulano, no lo puedo ver, no lo soporto. Hermanos, la Biblia dice bien claro: si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Qué dice la Escritura? Y eso es apariencia. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20, ahí lo dice. No nos engañemos, seamos genuinos y trabajemos con lo que debemos trabajar. Si todavía hay cosas que nos ganan y nos cambian el carácter, nos cambian la conducta, la actitud, y aborrecemos a alguien, tienes que quitarlo eso de tu corazón. No lo puedes cargar, porque entonces no te pareces a tu Padre Dios. Si fueran de Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, dice Jesús. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y luego todavía les dice en el verso 43 de Juan 8: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Los no genuinos, los que son de apariencia, viven engañados creyendo cosas que no son. Parece que no entienden el lenguaje de Jesús, no escuchan su palabra. Cuando Él ha estado hablando tan claro a nuestros corazones, como hace un momento Dios nos decía que no nos involucremos más con el mundo, que nos alejemos de estas cosas del mundo, que no hagamos amistad con el mundo, porque el que hace amistad con el mundo es enemigo de Dios. Tan claro Dios ha hablado. Pero lo que sigue es duro, pero es una realidad. A veces la verdad duele mucho, pero vale la pena escucharla y cambiar, ¿no creen? Y Jesús les dijo en Juan 8:44: ya ustedes las obras de su padre hacen, pero ahora ya les dice: ustedes son de su padre el diablo. A mí no me gustaría que Jesús un día me dijera eso. ¿A ti? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Por qué les dijo eso Jesús? Porque sus intenciones no eran buenas. Querían matar a Jesús, estaban engañados con sus mentiras y esas creían. Él ha sido
el diablo homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por favor, solo dígame una cosa: ¿cuántas veces te ha ganado la mentira? ¿Cuántas veces te ha ganado tu enojo fuera de control, con el cual has llegado a matar sentimientos en otra persona? ¿Cuántas veces vives engañado creyendo estar bien y que tu vida lo único que muestra es que no has dejado la apariencia? Esto es algo terrible, mis hermanos. Siempre los de apariencia creen estar bien, así como ellos decían ser hijos de Abraham, ser hijos de Dios, pero realmente su fe es una fe de apariencia. Por eso nunca se me olvidan las palabras del hermano Pablo Hunter en el pasado, cuando él vivía, cuando él nos hablaba, y él una vez nos dijo: cualquiera puede comenzar, cualquiera, pero llegar al final permaneciendo obedientes a su palabra, no cualquiera. Y eso es ser genuino hasta el final. Un discípulo de Jesús genuino es aquel que, sea lo que sea, cueste lo que cueste, siempre permanecerá en las palabras de Jesús hasta el final de sus días, cueste lo que cueste. ¿Qué es ser genuino? Jesús dice en Juan 15, verso 8, otro texto. Aquí nos dice: no solamente si permanecemos en su palabra seremos verdaderamente sus discípulos. Mire lo que dice aquí en Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una vez más, Jesús nos está diciendo que seamos genuinos. Y en este caso nos enseña que un genuino es aquel que lleva mucho fruto. ¿Mucho qué? Fruto. Mucho. En su casa, en su trabajo, en la calle, en la iglesia, lleva mucho fruto. Fruto en su conducta, fruto en su hablar, fruto en su manera de pensar, fruto en sus acciones. Ahí se ve el fruto, la evidencia de que es un genuino. Se lleva fruto permaneciendo unido a Cristo, obediente a su palabra. Fruto en su vida, fruto en su conducta, fruto en sus actitudes, fruto al enfrentar los problemas en su vida. ¿Cómo los enfrenta? ¿De qué manera los enfrenta? Esto quiere decir que un genuino es aquel que va progresando en su vida espiritual, no se queda estancado, no baja su pasión por servir a Dios, no hace las cosas solo por cumplir, no es negligente, no es indiferente, no se la pasa criticando a los demás, sino que se enfoca en lo que a él le toca hacer y lo hace lo mejor que lo puede hacer, y por eso lleva mucho fruto y es genuino discípulo de Jesús. Pero cuántas veces en la iglesia, mis hermanos, muchas veces en lugar de centrarte en lo que tú estás haciendo, estás mirando a los demás qué están haciendo. Deja de ver a otros, cómo se conducen, cómo hablan, cómo hacen las cosas. Concéntrate en ti, en cómo tú estás conduciéndote, en cómo tú estás haciendo las cosas, cómo haces tu función de esposo, de esposa, cómo haces tu función de padre, cómo haces tu función de hijo o hija, cómo haces tu función como servidor de Dios, sirviendo a Dios. ¿Cómo lo haces? Bueno, ya vimos un pasaje donde Jesús nos está presentando personajes de apariencia, pero ahora vamos a ver un personaje en la Biblia que, siendo un
hombre lejos de Dios conoce al Señor y cómo llega a ser genuino en su vida. Vaya conmigo a Lucas 19, verso 1, por favor. Lucas 19, versículo 1. Entrando, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado, ¿cómo se llamaba este varón? Ayúdeme, Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Vamos a ver quién era Zaqueo. Zaqueo era un jefe de publicanos, un jefe de cobradores de impuestos. Es decir, él era ya algo más que un simple cobrador de impuestos. Era jefe, tenía bajo su cargo varios cobradores de impuestos que trabajaban para el gobierno romano y que su riqueza, porque dice que él era rico, era mala vida, pues cobraban impuestos de más a los judíos. Ese era Zaqueo cuando conoció a Jesús. Ahora, Zaqueo también era un hombre despreciado por toda la sociedad judía. Todos los publicanos, pero no se diga él, jefe de publicanos. Despreciado, odiado, rechazado, un mal hombre, considerado un traidor de su patria. Eso era Zaqueo. Lucas 19:3. Este hombre, en esas condiciones, procuraba ver quién era Jesús. ¿Qué procuraba ver? ¿Quién era Jesús? Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, bajito, chaparrito. Imagínense, ¿verdad? Llegaba ahí a la multitud, denme chance de pasar al frente. Pues como lo odiaban, como lo menospreciaban, ni siquiera le daban oportunidad. Pero aquí hay algo. Procuraba ver quién era Jesús. Es muy posible que Zaqueo ya había escuchado hablar mucho de Jesús y las cosas que él hacía. Porque su inquietud por conocer a Jesús no fue en el momento. Ya había oído hablar de Jesús una y otra vez y otra vez. Y entró la inquietud en su corazón de saber quién era Jesús. Y esto me hace pensar en algo importante, hermanos. Esto me hace pensar que hablar, testificar de Jesús es bien importante. No puedes quedarte callado. No puedes quedarte como mudo, ¿verdad? Ya les iba a decir como dice la Biblia, pero no, ¿verdad? En la Biblia dice ahí en el profeta, en uno de los profetas, perro mudo. Pero no, nosotros no somos, nosotros somos, hablamos el evangelio, ¿verdad que sí? No todos, pero bueno. Pero tenemos que, lo importante de hablar y de testificar de Jesús ahí en tu casa, en tu trabajo, en la calle, lo que ha hecho Jesús en tu vida. Quizás encuentres alrededor de ti muchos Zaqueos, muchos como él en la posición de Zaqueo, y que al oír hablar de lo que ha hecho Jesús, puede entrar la inquietud en su corazón de conocer quién es Jesús. Fíjese que tenemos hace ya meses que iniciamos un programa de evangelismo con los estudiantes del instituto. Y hace unas semanas tuvimos una reunión. Tenemos una reunión al mes para evaluar cómo vamos, de qué manera, qué ha hecho Dios. Y bueno, han pasado cosas maravillosas, ¿verdad? Pero les cuento una de ellas que tiene que ver con lo que estamos hablando de hablar, de testificar de Jesús. Yo les he enseñado a los que salen a evangelizar, mira, no ocupas un programa teológico para evangelizar. Lo único que tienes que hacer, cuéntale a otro lo que Jesús ha hecho en tu vida. Háblales lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Ha hecho algo Dios en sus vidas? Pues eso, cuéntenselo a los demás.
Y bueno, una de estas salidas, ellos van, llevan café, llevan aguas, llevan algo de alimentos, porque sabemos que en los hospitales, están yendo a unos hospitales donde los familiares de los enfermos muchas veces se quedan sin dinero, se quedan sin nada. Y yo les dije, primero van a aprender a servir y dar. Y Dios les va a abrir puertas para hablar de Jesús a los demás. Y bueno, Dios nos ha ido guiando, ¿verdad? Y me dicen, pastor, mire, el otro día ya siempre lo que hacemos antes de compartir los alimentos, el agua, el café, lo primero que hacemos es predicamos. Alguien predica un mensaje corto. Y esa vez cuando estaban predicando un mensaje corto, una hermana testificó de esto. Dice, enfrente estaba un hombre llorando, llorando, llorando y no paraba de llorar. Entonces la hermana y otro hermano se acercaron a él, oraron por él y el Señor abrió su corazón y les dijo, yo no quería, hace muchos años que decidí no querer saber nada de Dios. Yo no quería saber nada de Dios, nada. Pero hoy tengo un hijo en coma en el hospital y no me dan ninguna esperanza. Y entonces, yo quiero de Dios, dijo el hombre. Yo quiero de Dios. Y le empezaron a compartir, le empezaron a testificar de él y todo esto, ¿verdad? Recibió el Señor a Jesús ahí, como lo guiaron, como lo abordaron. Y la hermana, la que fue con otro hermano a orar por él, la hermana le dijo, mire Señor, hace unos años en la pandemia, mi hijo cayó en estado de coma y duró cerca de 2 o 3 semanas y yo no podía entrar al hospital, todo era por fuera y yo acá afuera, que había creído en Jesús, yo oraba, Señor, yo sé que tú puedes levantar a mi hijo, yo sé que tú le puedes volver la vida, yo sé que tú puedes hacer un milagro en él, pero también que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Obra en él como tú quieras. Y le dijo, ¿y sabe qué? El Señor levantó a mi hijo. Su hijo salió de ese estado de coma y ahora él viene con la hermana a la iglesia, ¿verdad? Se congrega. Y entonces le dijo al Señor, mientras el alma de su hijo esté ahí en el cuerpo, usted susúrrele al oído, háblele al oído, dígale que Jesús, si está en su perfecta voluntad, lo puede sacar de ese estado, lo puede levantar. Y si su voluntad es llevárselo, dígale, vas a estar con Jesús por siempre, entrégale tu corazón a él, háblele al oído, dígale ahí en el oído. ¿Saben qué? Le dieron una esperanza a este hombre. Y eso fue con Zaqueo. Al oír hablar de Jesús, vino una esperanza a su vida, al saber y la inquietud que él tenía de saber quién es Jesús. Por eso no dejes de hablar, por eso no dejes de predicar a Jesús. No te quedes callado, porque el Señor Jesús dijo que el que se avergüence de mí en esta tierra, yo me avergonzaré delante de mi Padre, de esa persona. Así que cuando va Jesús a la ciudad, oyó Zaqueo de él y rápidamente fue. Ya tenía una inquietud de conocerlo y muy seguro un deseo grande, aún mayor, genuino, mayor que los que seguían a Jesús. Muchos seguían a Jesús, pero su interés de Zaqueo por Jesús era genuino, porque Jesús conoce nuestros corazones. Verso 4 de Lucas 19. Y corriendo delante vio un árbol sicómoro que pasaba por el camino, y Jesús iba a pasar por ahí. Este chaparrito se subió al árbol y ahí estaba esperando que pasara Jesús. ¿Saben qué, mis hermanos? Dios ya estaba preparando el corazón de Zaqueo. Con todo lo que Zaqueo había escuchado hablar de Jesús,
con su palabra, Dios estaba preparando el corazón de Zaqueo. Por eso su gran deseo de conocer a Jesús. Y así es como Dios comienza a obrar en nuestros corazones por medio de su palabra. Cuando nosotros expresamos la palabra de Dios, no eres tú, es la palabra de Dios la que taladra el corazón de la gente y comienza a haber una inquietud por saber quién es Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo. ¿Qué hizo? Lo vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Wow. Mis hermanos, Jesús todo lo ve. ¿Cuánto? No ignora nada. Él ve qué tan genuino eres. Si tú le amas, si le quieres conocer, cómo le sirves. Él vio el corazón de Zaqueo. No solamente lo miró a él físicamente, vio el corazón, la inquietud, el deseo que había en lo profundo de su corazón de Zaqueo de conocerle. Pudieras pensar tú en tu problema: es que Jesús no ve mi problema, es que no ve mi injusticia que me están haciendo, no hay interés por mí. Grábatelo: Jesús todo lo ve. ¿Cuánto? Todo. Él lo ve todo. ¿Y saben lo que significó para esto, para Zaqueo? El que Jesús le dijo: bájate de ahí, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Saben lo que eso significó para Zaqueo? Que Jesús se haya fijado en él. Si todo el mundo lo odiaba, si todo el mundo lo rechazaba, si todo el mundo no quería saber de él. Pero hoy Jesús, ¿puedes decirlo conmigo? Pero hoy Jesús le mostró su amor. Bájate de ahí, porque es necesario que pose en tu casa. Le mostró su amor, su misericordia, su bondad, su perdón, su justicia. Esta es una de las grandes razones, mis hermanos, del por qué tú y yo debemos ser genuinos y no de apariencia con Él. Entonces Él descendió a prisa y le recibió con gozo. ¿Cómo lo recibió? Fue genuino. Los genuinos reciben a Jesús en sus vidas gozosos. ¿Y saben por qué lo reciben gozosos? Que seguro así fue con Zaqueo. Porque reconocen que no lo merecen. A veces nosotros ya nos conformamos tanto que creemos que lo merecemos. ¿Qué merecemos? ¿Servirlo? ¿Merecemos la salud que nos da? ¿Merecemos la bendición de prosperidad de nuestros hogares? ¿Merecemos la bendición de Dios en nuestras familias? No merecemos nada. ¿Qué merecemos? Nada, mis hermanos, nada merecemos. Si todo lo tenemos es por Jesús. Si tenemos salud es por Jesús. Si hay un bienestar en la casa es por Jesús. Si conocemos más de su palabra es por Jesús. Si le servimos y Él nos da privilegio de servirle es por Jesús. No es porque lo merecemos. Nunca es por eso. Nunca. Y Zaqueo por eso estaba contento recibiéndolo en su casa. Él sabía que no merecía Jesús entrar a su casa, pero conoció su amor. Un amor que nadie se lo había ofrecido. Una clase de amor que jamás había conocido Zaqueo. Eso es lo que Jesús vino a ofrecernos.
No dejes que ese gozo se vaya por la apariencia. Al ver esto todos murmuraban, al ver, fíjese la multitud, al ver todos esto diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Qué hizo Jesús? Esto es exactamente la apariencia. Siguen a Jesús, pero nunca se convierten en sus verdaderos discípulos. Siguen a Jesús y se vuelven religiosos, que solo critican a los que realmente se hacen genuinos. Y quiero decir, ellos hablaban de Zaqueo como pecador y ellos también eran pecadores. Y la religiosidad, mis hermanos, es la máscara más evidente de la apariencia, que no te permite ver muchas veces que eres peor que el que tú criticas. Peor. Y con eso, mis hermanos, no podemos decir que glorificamos a Dios. Verso 8 del capítulo 19 de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Fíjese lo que va a decir Zaqueo, pero quiero decir algo antes de lo que dice Zaqueo. Yo me puedo imaginar a un Zaqueo que ya Jesús en su casa lo escuchó hablar a Jesús una y otra vez. Oyó sus palabras y su palabra traspasó su corazón, de tal manera que al oír la palabra del Señor en su propia casa, Zaqueo ya no pudo más y dijo: ya no puedo, Señor, ya no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, ya no puedo seguir viviendo como he vivido, ya no puedo seguir robándole a la gente como le he robado, ya no puedo seguir odiando como he odiado a la gente, ya no puedo seguir así sin perdonar a aquel que me ha dañado, ya no puedo seguir de esa manera. Señor, tu palabra ha penetrado en mi corazón, me ha desnudado y no puedo ocultar más mi pecado. Jesús, perdóname. ¿Por qué digo esto? Porque mire cómo contestó Zaqueo, puesto en pie, diciéndole al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. No me diga que una persona que no ha sido transformada por las palabras de Jesús puede hacer esto. Solo Jesús con su palabra puede hacernos genuinos y cambiar nuestras vidas. ¿Qué estamos viendo aquí? Un hombre transformado por Jesús, un hombre que se unió a Jesús, que se determinó a presentar frutos. Aquí están los frutos de Zaqueo, glorificando al Padre, mostrando que es un verdadero discípulo de Jesús, que permanece en sus palabras. Un hombre hecho un verdadero discípulo de Jesús, que escuchó a Jesús, se rindió a sus pies. Y eso es lo que debe de ser con nosotros. Lucas 19:9, y vea lo que contesta Jesús. Hoy, ¿cuándo? Ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Jesús está confirmando que Zaqueo, como un hijo de Abraham, es un hombre de fe, que ha creído en Jesucristo, el Salvador, el Redentor y el Señor de su vida. Y dice el 10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como genuinos en Cristo, no debemos olvidar que el centro de todo, de conocer a Jesús, es que Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, no a odiarlo, no a rechazarlo, no a menospreciarlo por quien sea esa persona.
Y bueno, si me dan unos minutos para terminar. ¿Me aguantan? Hago esta pregunta: ¿puede un cristiano genuino caer en apariencia? Claro que sí. En un descuido y en un instante, un cristiano puede caer en apariencia. Y hay un ejemplo en la Biblia, en Gálatas 2, verso 11 al 16. Voy a tratar de irme rápido. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo. Y este resistir viene de una palabra griega que significa oponerse cara a cara, enfrentarlo cara a cara, ponerse en contra cara a cara con Pedro, Pablo con Pedro. Dice, porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Y esta palabra condenar no significa que se iba a ir al infierno. La palabra condenar aquí lo que significa que lo que estaba haciendo Pedro era de culpa. Estaba equivocado, había fallado y era necesario confrontarlo. Y dice Pablo: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. ¿Quiénes eran estos? Se les conoce como judaizantes. ¿Cómo se les conoce? ¿Qué quiere decir? Creyentes que han creído en Jesús, judíos, pero que enseñaban que la salvación no bastaba con el sacrificio de Jesús, que se tenían que circuncidar. ¿Qué tenían que hacer? En Hechos 15:1, rápidamente se los leo. Ahí está un problema donde Pablo tuvo que enfrentar a estos judaizantes. Dice ahí Hechos 15:1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Pregunto, ¿esta es una doctrina correcta, una enseñanza correcta? Claro que no. ¿Qué se ocupa para la salvación? Dígalo fuerte. ¿Cómo recibió Zaqueo su salvación? Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque él es también hijo de Abraham, un hombre de fe, porque creyó. La salvación es porque tú crees en el Señor Jesucristo y pones tu vida en sus manos. Pero no se ocupa más rituales. Es decir, ellos, aparte de que tenían que creer en Jesús, les decía: se tienen que hacer judíos. Hagan de cuenta, se tienen que hacer judíos, si no, no son salvos. Y eso no es verdad. Ahora, ¿qué hacía Pedro? Dice la escritura ahí mismo, seguimos leyendo. Comía con los gentiles. ¿Con quién comía? Con los gentiles. Se aventaba unas tremendas comidas ese Pedro con los gentiles. Pero después que vinieron estos judaizantes, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Una de las cosas que debemos tener mucho cuidado es no dejarnos envolver por enseñanzas erróneas que no son el verdadero evangelio, que conllevan rituales humanos y conductas dañinas. Y esto es bien común en el internet. Si tú eres alguien asiduo a estar escuchando por internet, esto es bien común en internet. Yo una vez conocí un pastor aquí en la ciudad de Guadalajara que mandó traer un caso en su iglesia. Y en el caso pusieron leña, pusieron fuego, ¿verdad? Y les dijo a los congregantes: hoy, de una vez por todas, sus pecados serán consumidos. Anoten en un papel todos sus pecados, nadie los va a ver. Usted anótelos ahí y tráigalos al caso. Ahí eche su papel, va a ser quemado y sus pecados ya van a desaparecer. O sea que ya no es la sangre de Cristo lo suficiente para limpiarnos de nuestros pecados.
Hermanos, ¿cómo a veces dejamos que se metan métodos humanos? Esto permitió Pedro, en su vida. Y mire lo que pasó por permitir eso en su vida. Y como mucha gente permite eso en su vida. Y en su simulación, ¿qué quiere decir esto? Que se juntó en la hipocresía de esos judaizantes, en la apariencia de esos judaizantes, que dice aquí, participaban también los otros judíos. De acuerdo a ellos, consintió a lo que ellos querían de circuncidar a los gentiles, cuando él comía con ellos y él sabía que no se ocupaba. ¿Quién era Pedro? Un apóstol de Jesús. Y cayó en apariencia, cayó en simulación. Y junto con él, dice, también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, ¿quién era Bernabé? Bernabé era un fuerte discípulo de Jesús, judío, que presentó a Pablo ante los demás apóstoles de Jesús, abogando por él para que fuera aceptado como apóstol de Jesucristo. Usted lo puede leer, Hechos 15, ahí viene el primer concilio donde Bernabé aboga por Pablo. Porque la única iglesia reconocida en ese tiempo era la iglesia de Jerusalén. Todavía no se reconocía la iglesia de Antioquía, la iglesia de los gentiles, como iglesia de Jesucristo. Mucho menos a Pablo como apóstol de los gentiles. Pero ahí en ese concilio los apóstoles pudieron, con el testimonio de Pablo, certificar que la iglesia de Antioquía, como la iglesia de Jerusalén, era iglesia de Jesucristo. Y que lo mismo el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles como ellos, era apóstol igual que ellos, apóstol de Jesucristo. Este era Bernabé. Pero sin embargo Bernabé fue convencido, fue llevado, arrastrado por esta apariencia, por esta hipocresía. Dice Pablo, pero cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio. Ese es el punto central. No andar conforme a la verdad del evangelio. Eso significa una enseñanza errónea. Y una enseñanza errónea, mis hermanos, siempre conduce conductas erróneas. Y dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas? Ahí está la conducta errónea. ¿Por qué obligas? ¿Por qué quieres hacer judíos a los gentiles? Si Jesucristo, su mensaje del evangelio es muy claro. Fuimos justificados solo por medio de la fe. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser genuinos? ¿Hasta el final? Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Ser genuinos. Si tú has escuchado el mensaje el día de hoy, concluyo, y tú reconoces cómo te has conducido como un genuino discípulo de Jesús, o te has dejado engañar por la apariencia. No es difícil discernir entre lo genuino y la apariencia. Así que el Señor quiere de ti un discípulo genuino, que ama la verdad, que vive la verdad, practica la verdad y permanece en ella hasta el final. Así que yo les invito en esta tarde, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a seguir genuinamente a Jesús hasta el último día de sus vidas? Si tú eres alguien que está dispuesto a eso, ponte de pie y vamos a decírselo a Jesús. Cueste lo que nos cueste. Amén. Levanta tus manos.
Y solo tú, con Jesús, puedes ser honesto en esta tarde, antes de irnos. Y tú dile: Señor, quizás me he dejado envolver por la apariencia, pero soy un discípulo genuino tuyo. Hoy me presento delante de ti. Hoy vengo frente a ti, Señor, reconociendo que quiero ser genuino todos los días de mi vida. Me he dejado llevar por cosas, mi conducta, mi carácter, mi comportamiento muchas veces no ha evidenciado que realmente soy tu hijo. Y te pido perdón. Aquí estoy, Señor. Haz tu obra en mí. Y permite que realmente donde yo esté, yo pueda testificar con mi vida que soy un verdadero discípulo tuyo, un genuino discípulo tuyo, Jesús. Que los compañeros en el trabajo, que las personas en la calle, que en mi casa, no solo en la iglesia, puedan señalar: ahí va un discípulo genuino de Jesús. Ahí va una discípula genuina de Jesús. Adóralo y rinde tu vida a Él. Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi Rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti? Si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Así es, Señor. Sigue transformando nuestro corazón, Padre. No nos queremos alejar de ti. Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti
mi corazón. Mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo